Buenas noches. Buenas noches, estimados alumnos. Wow. Buenas noches, José, Mary, Emanuel, Alexandra, Alonso, Ricardo, muy buenas noches. Saraí, muy buenas noches. Supongo que la clase anterior les habrá gustado mucho la historia de Crimen y Castigo. Buenas noches, Joyce. No me digas que hay alguien que ha comenzado a leerla de repente o que desea adquirirla, buscarla de repente en PDF. Me alegro que les haya gustado la historia de Dostoyevsky, que digamos es una novela de talla universal, bastante buena, la historia de Raskolnikov. Ya, el día de hoy quiero comenzar de repente con una frase interesante también para animarlos a una lectura, eh, que es, a ver, la siguiente, que dice, no hay segundas oportunidades excepto para el remordimiento. Y es una frase que yo leí en un libro de Carlos Ruiz Zafón, un español, en el libro La sombra del viento, libro que estoy leyendo actualmente y que está bastante interesante, ¿ya? Tuve la oportunidad de conseguirlo, una oferta que hubo en Crisol, sinceramente. Y hasta ahora voy en la página 148 y está bastante interesante. Es la búsqueda de un autor por parte de un muchacho que comienza a experimentar sucesos muy extraños, muy parecidos a la novela que leyó de este autor, inclusive poco conocido. Ya, si tienes la oportunidad de conseguirla, genial. Si tienes la oportunidad de leerla en PDF, también genial. El asunto es que lo leas. Es un libro que yo te recomiendo. Ya me gustó la idea de que no hay segundas oportunidades excepto para el remordimiento. Es el, si hubiese hecho, si hubiese, si yo hubiera, ya no existe. Esto solamente sirve para remorder, ¿no? Muy bien. Me gusta siempre con ustedes compartir, de repente hay algo nuevo, algo que te pueda animar a leer. Comenzamos. Recordemos algo de la clase anterior. ¿Por qué Raskolnikov se entregó a la policía? ¿Por qué Raskolnikov se entregó a la policía? Exacto, muy bien, Alonso. Muy bien, Alonso. No podía más con su conciencia. Porque quería Sonia, me lo estás preguntando, ¿por qué quería Sonia? Porque era una mujer muy buena. Este, porque estaba arrepentido. Digamos que el arrepentimiento llega después, Joyce. Recuerda que cuando él llega a la cárcel, las personas con las que él comparte la celda le tenían un gran rencor, un gran odio. Además, le pegaban, se aprovechaban de él porque él cuando llega a este lugar, a Siberia, todavía llega con los aires de ser una persona superior, ¿ya? Quizá él dice, no, en el momento en que me entregué fue un momento de flaqueza, pero no, yo soy un hombre superior. Y vuelve a caer después de muchos años al enterarse de que Sonia era una enfermera y que lo estaba esperando. Que lo estaba esperando. Ella pudo cambiar de vida, entonces él también tenía que hacerlo, ¿no? Ella se lo demostró, ya, ella se lo demostró. Y justamente algo que te vuelvo a repetir, creo que te lo hice la semana pasada, lo interesante de esta obra es que el personaje masculino y el personaje femenino, exactamente, Raskolnikov y Sonia, son considerados por el narrador como iguales. Esto hace la obra aún más interesante debido a la época, ¿no? O sea, los dos son iguales, los dos.
tienen carencias, los dos tienen sufrimientos, ¿ya? Pertenecen a la escoria de la sociedad, pero el asunto es redimirse, cambiar. Ok, entonces nuestro personaje, eh, Raskolnikov, se entrega a la policía porque ya no podía con su conciencia, porque estaba atormentado, porque matar a Leona, digamos que matar a Leona eh, no lo atormentó tanto hasta cuando mató a la hermana. No sé si tú opinarás lo mismo, pero yo creo que todo se desata porque mató a Elizabeth o Elisabetta, que curiosamente era una mujer bastante buena y que no se merecía morir, ¿ya? Porque si vemos nosotros dentro de la lógica de Raskolnikov, Elisabetta era un personaje que no tenía que morir. Era un personaje bueno, un personaje ligado a la religión, ¿ya? Y eso aún más lo sabe gracias a Sonia. Entonces, según su lógica, él no tenía por qué haberla matado. Él mató a Leona porque sabía que nadie le iba a llorar, que nadie le iba a extrañar, que nadie la quería, que no tenía amigos. Por eso. Ok, entonces ya hemos recordado. Excelente. Muy bien, pasemos. A ver, tenemos ciertas ideas para hablar del modernismo. Tenemos la primera imagen que es esa, ese monumento francés. La primera imagen es la Torre Eiffel, ¿verdad? La Torre Eiffel. Luego tenemos a dos cisnes, que curiosamente forman un corazón. Y tenemos, digamos, un, un mapa. ¿Ya? En este mapa, bueno, obviamente es este globo terráqueo, tenemos una parte, y te das cuenta que está intercomunicado. ¿Ya? Anda pensando cómo esto se relaciona al modernismo. ¿Por qué estos elementos se relacionan al modernismo? ¿Alguien me los podría decir? ¿Alguien me podría decir por qué estos elementos se relacionan con el modernismo? ¿Alguien que de repente eh, esté averiguando o que sepa o que tenga un contenido? ¿Qué dicen ustedes? Exactamente no podemos hablar de globalización porque ese término vino a partir del siglo XX. ¿Mm? ¿Por qué utilizamos Francia, los cisnes y este mundo interconectado? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos a Francia yo coloqué a Francia allí porque quiero decirte que a pesar de que nuestro modernismo es el primer movimiento literario hispanoamericano, ¿ya? Tiene rasgos de franceses. ¿Estamos de acuerdo? Tiene rasgos franceses. No estoy diciendo que imitan, menos estoy hablando de la Revolución Francesa, ¿ya? Porque ya pasamos la Revolución Francesa hace muchos años, se fue del siglo XVIII, estamos en el siglo XIX. Tenemos a dos cisnes, y los dos cisnes, el movimiento de cada cisne es la elegancia, ¿ya? Y tenemos un hombre, por ejemplo, imaginemos un hombre que conoce del mundo, o hablar del mundo, de lo mejor del mundo, eso se llama ser cosmopolita. Así que anda pensando cómo estos se entrelazan con el modernismo. Mira, a ver, modernismo hispanoamericano. A ver, tenemos aquí modernismo y tenemos la siguiente idea. Surgió en Nicaragua en 1888 y es considerado el primer movimiento literario de Hispanoamérica. Te voy a explicar, ya te voy a explicar. ¿Qué es lo que ocurre? Que
hayan encendido su micrófono, por favor, tengan cuidado con sus micrófonos y con sus cámaras, por favor. A ver, te voy a explicar. Nosotros constantemente estábamos acostumbrados, ya, estábamos acostumbrados nosotros siempre a imitar las corrientes literarias que surgían en Europa, ¿ya? Estábamos acostumbrados, así, hubo barroco, que fue el primer movimiento hispanoamericano que llegó a influenciar el Perú. Hubo barroco en Europa, también hubo barroco aquí en el Perú, aquí en Sudamérica. Si hubo romanticismo en Europa, también hubo como repercusión en Hispanoamérica. O sea, todo lo que se desarrollaba en Europa llegaba y se concatenaba con los escritores sudamericanos. ¿Estamos? Y éramos como que, de cierta manera, una imitación. Lo que va a ocurrir, y va a ser extraordinario, es que nosotros ahora vamos a comenzar a crear un movimiento, una literatura nueva que llame la atención de los europeos. Es más, el modernismo va a ser también el primer movimiento literario que va a influenciar, hispanoamericano me refiero, que va a influenciar a Europa, exactamente España. Entonces nosotros vamos a como que a despertar, ¿no? Es como que Europa dice, oh, sí, mira, escriben, qué bacán, cómo escriben. Entonces, ese va a ser nuestro, digamos, nuestro legado, ¿ya? Nuestro legado hispanoamericano, nuestra forma de pensar, ¿ya? El quien lo hizo por primera vez, tú ya lo sabes, es Rubén Darío, ¿ya? Rubén Darío es aquel que a nosotros nos, digamos, nos impacta con su literatura y nos da otra perspectiva. Entonces, justamente el año de 1888 comienza un cambio en las grandes capitales, tanto europeas como americanas, ¿no? Entonces comienza la inversión, comienzan a invertir, ¿no? Va a cambiar Francia, Londres, ya Madrid, eh, como que una especie de, inclusive de modernización de las capitales. Entonces, fue una época de esplendor, de elegancia, que se podía palpar en las capitales. Y ahora vamos a ver cómo esto llega a repercutir a la literatura. A ver, características. El cosmopolitismo, ¿ya? Que es, digamos, la característica principal. Sí, 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 tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón, Joyce. Mira, ¿qué es el cosmopolitismo? Es ver al mundo como una gran ciudad. Es tener al mundo de una manera más palpable. Pero no solamente hablar del mundo en general, sino de lo mejor del mundo, de las mejores culturas, de estar en contacto con el mundo. Imagínate que el modernismo se transformase en un hombre. Imagínate que se transforma en un hombre. Este hombre sería un hombre muy, muy refinado que sabría tanto de comida, de vinos, de pintura, de viajes por el mundo, conozca las mejores capitales, que sepa de ropa, que sepa de relojes, de comportamiento en las mesas. Ese es el modernismo. El cosmopolitismo es la esencia del modernismo. ¿Por qué? Porque sencillamente te va a hablar de lo mejor del mundo. Le va a llamar mucho la atención Londres, las calles de Londres, las calles parisinas. Se va a describir mucho París, ¿ya? ¿Qué más? Erotismo. ¿Alguien sabe qué es el erotismo? ¿Alguien de ustedes sabe, conoce qué es el erotismo? Sí, muy bien. Es la sen, claro, lo sensual, lo que casi te lleva a lo sexual,
pero te deja a 2 cuadras, ¿verdad? Te deja a 2 cuadras de lo sexual, lo sensual. ¿Qué es lo sensual? La provocación. Y cada vez que nosotros mencionemos en la literatura erotismo, se está refiriendo al cuerpo. Comúnmente se refiere al cuerpo desnudo de la mujer. ¿Ya? La mujer tiene este carácter de idealización, ¿ya? De lo sensual. Entonces, cada vez que se menciona este término en la literatura, es más fácil relacionarlo con la descripción de una mujer. ¿Ya? Espero que no haya ni una mujer que se moleste con esta característica, por si acaso. Ok, espero, solamente espero eso. Ya, a ver. El siguiente punto es el exotismo. ¿Qué significa exótico? ¿Qué significa exótico? Lo extranjero, lo foráneo, lo poco común, lo extraño. Extraño pero atrayente. Sí, sí, sí. Extraño pero atrayente. Genial. Sí, sí, sí. Y me gusta que digan lo foráneo, lo extranjero, porque en este caso lo extraño, viene a que obviamente esto no es común en el medio en el que yo me muevo. Es, tiene ese lado extraño, ya, diferente, pero esto extraño y diferente me llama mucho la atención, ¿verdad? Por ejemplo, en el Perú, la zona más exótica La es... verdad, también ya ni he mirado ya. Es sencilla. Alguien tiene su micrófono encendido. Ok. El lugar más exótico del Perú es la selva. ¿Ustedes alguna vez han ido a la selva? Bueno, bueno, Cristian dice que sí. Ya, pues en la selva. Porque alguien, por favor, su micrófono. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Ahorita lo voy a hacer. Ya está. Sí, sí, sí. Ya, gracias, Ricardo. Sí, me acordé de esa, del poder que tenía. Ya, ahora sí. Por ejemplo, ¿por qué es exótico? Porque te imaginas un lugar donde no existan muchos autos y más motos, un lugar donde haga mucho calor constantemente, casi todo el año, donde estés más cerca de la naturaleza, donde haya, digamos, licores o tragos con nombres extraños, ¿ya estamos? Y que la forma de hablar sea aún más diferente, que este lugar existe, sí, sí, sí existe. A ver, eso extraño te llama la atención. Que sea extraño y atrayente es lo que lo vuelve exótico. Por ejemplo, a mí exótica me parece muchísimo la cultura asiática, exactamente la japonesa. Ya la forma en la que viven, la forma en la que, eh, digamos, piensan, la disciplina que tienen, la ropa que utilizan, lo que comen, ¿ya? Lo que comen en China, por ejemplo, ¿no? Las comidas, las comidas que tienen, eso es exótico. No sé, supongo que todos ustedes habrán visto de repente que ellos comen todo lo que sea marino y comen muchísimo eh, pulpo, por ejemplo, ¿no? Y el pulpo, hay una comida en la que el pulpo te lo sirven prácticamente vivo, ¿verdad? Y hay una forma de comer, ellos comen el pez globo, ¿verdad? El pez globo que es recontra tóxico, pero hay una parte muy pequeña que se puede comer, pero ellos quieren comer esa parte, entonces la preparación que llevan
Entonces, la preparación, la disciplina, por ejemplo, a mí me parece muy exótica. Yo tenía una alumna que viajaba constantemente a China y me dijo que en China la capital es tradicional y lo que está fuera de la capital, es decir, las provincias, eran más modernas. Lo inverso de lo que ocurre aquí en el Perú. Lo que tienes en Lima es lo más moderno, ¿no? Y lo que está en provincia quizás es un poquito más desfasado. Ya, ocurre de forma diferente en China, por ejemplo. Eso me explicó ella. Que eso es lo más llamativo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ese tipo de culturas o ese tipo de lugares te llaman la atención. O sea, no solamente es un extraño de que yo no quiero saber nada de esto y punto, sino que qué extraño que es, a ver, y si voy, y si pruebo, ¿a qué sabrá esto? ¡Ay, qué interesante! Ya, eso es exótico, lo que te atrae, lo extraño. ¿Estamos? Acuérdate muy bien del exotismo, ¿ya? Otro punto es la musicalidad, ¿ya? El modernismo es un movimiento muy elegante que no está exento de la musicalidad, es decir, el ritmo que tienen las palabras, ¿ya? Mira, justo tengo aquí en mis manos mi libro de poesía completa de Rubén Darío. Yo quería leerles siempre unos textos pequeños para que puedan ustedes inclusive ver cómo en la narración tiene, a ver, mira, vamos a ver, mira, vamos a buscar. Ay, espérate. Mira, comienza de esta manera, dice así, amigo, por ejemplo, así comienza el rey burgués. Amigo, el cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Un cuento alegre, así, como para distraer las brumosas y grises melancolías. Helo aquí. Había en una ciudad inmensa y brillante un rey muy poderoso, que tenía trajes caprichosos y ricos, esclavas desnudas, blancas y negras, caballo de largas crines, armas flamantísimas, galgos rápidos y monteros, con cuernos de bronce y llenaban el viento con sus fanfarrias. ¿Era un rey poeta? No, amigo mío, era el rey burgués. No solamente había musicalidad en su poesía, sino también en los cuentos. ¿Ya? Ok, veamos. Obviamente la elegancia, las palabras, inclusive a veces buscan palabras un poquito rebuscadas, pero no hacen que esto sea engorroso, sino más bien llamativo. El esteticismo. Todo tiene que ser bello, elegante y bello. Ahora, una de las características que también vas a encontrar dentro del modernismo, y si puedes lo apuntas, es el sincretismo. ¿Ya? Es el sincretismo. ¿Alguien sabe qué es el sincretismo? ¿Te acuerdas? Joyce, ¿te acuerdas qué era el sincretismo? Claro, muy bien. Yo confío en ti, Joyce. Muy bien. Era la unión del parnasianismo y del simbolismo respectivamente. El parnasianismo fue un movimiento literario que surgió en el año de 1866 de una revista francesa llamada El Parnaso Contemporáneo. Ahora, el parnasianismo surgió como una visión en la que no buscaba implementar elementos, digamos, fantásticos ni de adornos románticos en la poesía. Más bien buscaban una poesía más,
más directa, más prudente, más seca, más puntual, más formal, como dice Joyce. 20 años después, en 1886, es decir, 2 años antes que surge el modernismo, surge el simbolismo, ¿ya? Y el simbolismo busca sugerirte imágenes. No sé si tú te acuerdas de un poema de un poeta peruano, tiene por nombre José María Guren y dijo, en el pasadizo nebuloso o el mágico sueño de Estambul, presenta su perfil destelloso la niña de la lámpara azul. Ya te sugiere una imagen, te proyecta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 te acuerdas. Muy bien, Ricardo. Sí, te proyecta a una imagen. Entonces, su lenguaje es más pomposo, más llamativo, digamos, más rebelde, te sugiere imágenes, no te habla con exactitud, deja que se desplaye la imaginación del autor. Entonces, si te das cuenta, el parnasianismo y el simbolismo eh, resultan ser dos movimientos literarios eh, diferentes. ¿Qué va a pasar con el sincretismo? Va a ser el equilibrio entre estas dos. Es decir, el modernismo va a ser un punto equilibrado entre el modernismo y el simbolismo. Es más, me atrevería a decir que a partir de estos, del simbolismo y del parnasianismo, es la forma también en la que puedes medir la poesía de los representantes de este movimiento, porque en algunos casos hay escritores que van a ser más parnasianistas que simbolistas, pero ellos van a pertenecer al modernismo. Otros serán más simbolistas que parnasianistas, y eso no quiere decir que dejen de participar del modernismo. Ahora, el parnasianismo y el simbolismo surgieron en Francia. Entonces, existe un rasgo importante. Digamos que este movimiento tiene una base dentro de la poesía francesa. O sea, realmente, netamente hispanoamericano, no lo es, pero surgió aquí. Tiene nuestros matices, tiene la forma hispanoamericana. Hasta aquí. ¿Me has entendido? Hasta aquí me has entendido para poder avanzar a las siguientes diapositivas. Perfecto. Ya. Veo que la mayoría que me está escribiendo, sí, perfecto, sí me está entendiendo. Ahora sí, sigo avanzando. Ok. A ver, entonces, dejamos en claro que nuestro modernismo es demasiado elegante. Hablemos ahora de sus representantes. ¿Quién escribió Azul? Rubén Darío. Ya, claro, Rubén Darío. Rubén Darío, dice. A ver, ¿quién escribió Alma América? Chocano, ¿verdad? Ay, sorry, salió el otro. Ya, José Santos Chocano y Leopoldo Lugones escribió La Guerra Gaucha. Ahora, este tipo llamado, estoy adelantando un poquito ya, mira. José Santos Chocano era un escritor muy ligado a las ideas nacionalistas. Parece que tenía una debilidad con los gobernantes que buscaban la dictadura, ¿no? Por ejemplo, Chocano fue muy amigo de Leguía. Leguía, ¿cuántos años se quedó en el poder? ¿Te acuerdas? Historia. Leguía, ¿cuántos años se quedó en el poder?
11 años, perfecto, todo el mundo sabe eso. Muy bien, el oncenio. Y quien lo apoyó fue José Santos Chocano. ¿Ya? Y Leopoldo Lugones también no se quedaba atrás, tenía como que esa tendencia a esos tipos de gobiernos nacionalistas así. Ya cuando nos toque hablar de Chocano, te vas a dar muchas cuentas, muchas cosas de este escritor. ¿Quién escribió la Amada Inmóvil? Es mexicano, es mexicano. Es más, este poeta elogió la poesía de Chocano, le dijo que era poeta por excelencia. O sea, no había otra cosa más que tenía que hacer Chocano que escribir poesía. A ver, ya, muy bien, Ricardo. Amado, Amado Nervo. Hace poco la Municipalidad de Lima, hace poco la Municipalidad de Lima hizo un pequeño homenaje a Amado Nervo. No llamamos homenaje, sino eh, digamos que hizo aproximaciones a su obra, como para que te animes a leerlo, ¿no? También escribió bastantes cuentos. Hay un cuento de él en el que dos niños, este es bien interesante, ¿ya? ¿Ya? Pero lo que pasa es que te va envolviendo en la lectura este cuento. Habían dos niños que estaban jugando y de repente se topan con un ángel. Y ellos se ponen a jugar con el ángel. El ángel tenía forma de un niño, igual que ellos. Y se pone a jugar con ellos. Y como todo niño le dice, te invito a mi casa. Y que dice, ya, vamos a tu casa, vamos a tu casa. Va a su casa y la mamá dice, mira, tengo un amiguito que me he encontrado. Y la mamá lo deja pasar y están en el patio jugando. Y pues ve a un niño normal jugando con sus hijos. Dice, bueno, ya pasaron 2 horas, 3 horas. Ya llegaron, almorzaron juntos, pero se da cuenta de que nadie más venía por ese niño. Entonces se preocupó. Entonces, la mamá dice, bueno, voy a ver de quién es, le voy a preguntar a la vecina. Entonces, cuando la mamá se va, el ángel, bueno, el ángel les cuenta, pues, que él es un ángel que vive en el cielo, y él le dice, yo también quiero ir al cielo. Y le dice, yo te llevo. Entonces le dice el ángel, yo te puedo llevar. Y a mi hermanito también, sí, a tu hermano también lo puedo llevar. Este, y a mi mamá, ¿a tu mamá? No, a tu mamá no la puedo llevar. Porque tendría que regresar por ella. Sí, por favor, regresa por ella para llevarla al cielo. Ya, pero vamos al cielo. Sí, sí, dicen los niños. Y el ángel hizo que se le aparecieran las alas y agarra a los dos niños y se los llevó. Y la mamá cuando regresó a la casa, no ve a los niños, se asusta, va al patio y al parecer lo ve desde lejos en el cielo a sus dos hijos y miraba a este ser que se lo llevaba, se llevaba a sus hijos y ella se quedó desconcertada, se sintió, tenía mucho miedo y se quedó paralizada en ese lugar. El ángel les dijo, aquí los dejo, ahora voy por su mamá. Y ahí termina el cuento. Yo te invito a que leas los cuentos de Amado Nervo y su poesía. Por ejemplo, el día en que me quieras tendrá más luz que junio. La noche que me quieras será de plenilunio. ¿Has escuchado ese poema? Es muy bonito, es muy intenso. El día en que me quieras se llama. Deberías buscarlo, leerlo un poquito. O sea, es toda la magia que existe dentro de la literatura. ¿Te gustó el cuento de Amado Nervo? Ok, creo que nadie me escuchó porque nadie me contesta, pero este,
Es- ok, sí, sí, ya, se demoran en escribir, se demoran en escribir. Podrás creer que no me acuerdo, pero el nombre del cuento, pero puedes leer otro cuento que se llama Un sueño. Es la de un hombre que sueña con una mujer, ¿ya? Sueña con una mujer y que la ama y se sueña en un lugar diferente. Y sueña que hay automóviles y casas y cosas así, artefactos, y que vivía con esa mujer, y de repente están bailando, ¿ya? Y de repente siente que el cuerpo de la mujer que ama con locura se comienza a desvanecer. Entonces él decía, ¿qué pasa? Y la mujer le dice, es que te vas a despertar. Y cuando tú despiertes, ya no me vas a volver a ver. Entonces no quiero despertar. Entonces no te duermas y quédate conmigo, le dice. Ya, no te duermas, quédate conmigo. Y comienza a bailar con ella. Y de pronto ella comienza a desaparecer aún más. Y le decía, por favor, no me dejes. Yo no te quiero dejar, pero no puedo. Y de pronto él se queda dormido. Digámoslo así, que se queda dormido en el sueño y se despierta exaltado en su cama, ¿ya? Se despierta exaltado en su cama y él era un rey. Y era un rey y en su alcoba, y sus guardias se asustaron porque él gritó, ¿no? Y llegó su hermana y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a mi rey? ¿Rey? Le dice, sí, sí, quiero decirte algo. Y le comienza a contar su sueño. Ese cuento es demasiado bueno. Bueno, yo no te voy a seguir bueno, no te voy a seguir contando más para que tú tengas la posibilidad de leerlo, ¿ya? Amado Nervo. Ok, ¿quién escribió Ariel? ¿Ya? Escribió Enrique Rodo, ¿ya? Ariel es un ensayo muy importante porque digamos que evidencia el tipo de educación que tenemos en Hispanoamérica, que es obviamente en comparación a la norteamericana, tenemos muchas carencias, ¿ya? Y esas carencias creo que hasta aún sigue. Hablemos directamente de Rubén Darío. Ya, hablemos del gran Rubén Darío. Elegantísimo este hombre, ¿ya? Nombre completo, Félix Rubén García Sarmiento. Utiliza el nombre de Rubén Darío porque sencillamente es bastante musical. Imagínate que si hubiese puesto el nombre de Rubén García. En cambio, él es Rubén Darío. Darío. Tiene fuerza de musicalidad. La mayoría de poetas que cambian sus nombres es porque intentan darle un efecto diferente. ¿Ya? Eso inclusive también pasa con nuestro amigo Pablo Neruda o Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Ya? Padre del modernismo hispanoamericano, obviamente iniciador, ¿ya? Llamado el poeta de los cisnes por su extremada elegancia, ¿ya? Una extremada elegancia total, total, ¿ya? Dice, se caracteriza principalmente en su extremada elegancia, tendencia cosmopolita. Es más, hubo un momento en el que a Rubén Darío le preguntan si él había eh, viajado a Egipto. Él dijo que no, pero ¿cómo en uno de tus cuentos mencionas tanto de Egipto? Es que lo leí. O sea, tienen la capacidad de poder eh, describir lugares que no conoce físicamente, sino a partir de lo que ha leído, ¿no? O sea, es impresionante ese tipo. Poesía orquestal, ¿ya? Influenció a la generación del 98. Por ejemplo, en la generación 98 tenemos a Antonio Machado, también tenemos a Juan Ramón Jiménez, este premio Nobel. Utiliza personajes mitológicos, totalmente, sátiros, ninfas, gigantes, hadas, ¿ya? Destacó tanto en la poesía como en el cuento, obvio.
Sí, y también Unamuno, sí. Definitivamente, Joyce, tienes toda la razón. También Unamuno. Ya, ahora, hablemos, bueno, antes de hablar de la sonatina, tenemos que hablar de sus obras. Creo que esta diapositiva no se guardó. Las obras más conocidas de Rubén Darío va a ser Azul. ¿Ya? Azul. Eh, Vendría a ser el libro con el que se inicia, apunta, Azul, es el libro con el que se inicia el modernismo, publicado en el año de 1888. ¿Ya? Publicado en el año de 1888 en Valparaíso, Chile. Apunta. Inicialmente solamente fue un libro de cuentos, ¿ya? Inicialmente fue un libro de cuentos, ¿ya? La segunda va a ser en el año de 1890, en Guatemala, y aquí va a agregar tanto poesía como cuentos, ¿ya? Van a ser los mismos cuentos, va a agregar poesía, y una tercera edición va a ser en 1905, ¿ya? Y esta tercera edición va a ser en Buenos Aires, y se va a editar el libro tal y como estaba, ¿no? Poesía y cuentos. ¿Ya? Dentro de Azul tenemos pues el cuento más famoso, que es El Rey Burgués, ¿ya? Pero tenemos otro libro importante dentro de su trayectoria literaria. Tenemos Prosas Profanas, apunta, Prosas Profanas. Prosas Profanas vendría a ser el libro de su apogeo poético, ¿ya? Y aquí mezcla mucho erotismo, exotismo, elegancia total, ¿ya? Voy a ver si tengo la oportunidad de leerte uno de esos poemas que están aquí. Luego tiene otro libro que se llama Cantos de Vida y Esperanza. Cantos de Vida y Esperanza. Ya. Acá está Canto de Otoño en Primavera. Canción, perdón. Canción de Otoño en Primavera. Ya. Canción de Otoño en Primavera. Pertenece al libro Cantos de Vida y Esperanza. Me miraba acerca de un punto que tienes que colocar. ¿Ya? Rubén Darío escribe el prólogo, ¿ya? El prólogo poesía del libro de Chocano, Alma América, por si acaso. Rubén Darío le escribe. Aunque tú sabes que hay pues un problema entre Rubén Darío y Chocano, porque Chocano quería ser el mejor de Hispanoamérica, pero obviamente la tenía bastante difícil con la presencia literaria de Rubén Darío. Ya, leamos ahora nosotros la sonatina, que es el poema más conocido de prosas profanas. Digamos que esta poesía eh, contiene prácticamente todos los elementos del modernismo, ¿ya? Y trata de pensar en de qué trata ese poema, ¿ya? Dice, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clavel sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña, dice cosas banales, y vestido de rojo pirueta el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de Azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los némbulos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, ¿quién fuera Ipsipila que dejó la crisálida? La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh visión adorada de oro, rosa y marfil, quien volara a la tierra donde un príncipe existe. La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor. El feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. ¿De qué trata? Dale. ¿De qué trata? La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el clavel, perdón, está mudo el teclado de su clavel sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. La melancolía por el amor lejano. Ya, sí, 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 sí. La pregunta es, ¿esta princesa de qué está aburrida? Porque supongo que habrás notado una bulia, un aburrimiento total, una apatía, ¿no? ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De qué? Ya, lo cotidiano, esa idea me gusta bastante, Cristian. Ya, tiene añoranza de la libertad porque está rodeada, porque está encarcelada. ¿No te parece curioso y paradójico que ella siendo princesa esté encerrada? Ella dice, sí, mira, el jardín Puebla, escucha lo que tiene, dice, el jardín Puebla, el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales y vestido de rojo pirueta el bufón. La princesa no ríe,
O sea, el bufón es aquella persona que tiene que hacerte reír. Y ella dice, la princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. O sea, dice, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Absolutamente interesante. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué dicen ustedes? ¿Te has dado cuenta de que ella, qué es lo que piensa? Piensa en el cielo de oriente. O sea, ella quiere algo que está, algo que no le puede dar su entorno, a pesar de ser princesa, de tener todo el dinero que pueda tener por ser princesa, de tener esclavos, de tener de todo, ella está pensando, ella en ese todo está encerrada. Por eso lo que dice Joyce me llama la atención, porque en el fondo ella está añorando la libertad. Entonces, recuerda que, ¿quién liberaba siempre a una princesa? ¿Verdad? El amor de un príncipe, ¿no? Entonces, si te das cuenta, mira, inclusive que dice así, mira, voy a buscarlo, mira. Dice, ya no quiere el palacio ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azar. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los némbulos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Escucha, mira, esta parte es muy interesante, dice así. Y están tristes las flores por la flor de la corte. A ver, ¿qué entiendes cuando te dicen que las flores están tristes por la flor de la corte? ¿Qué entiendes? Están tristes las flores por la flor de la corte. ¿En una corte hay flores? Sí, pero han sido cortadas. ¿Y las demás flores cómo crees que son? Del jardín. Las flores del jardín están tristes por la flor de la corte. Al decirte flor en singular, te está diciendo que está sola. ¿Me entiendes? Está sola y esa soledad la va a matar, porque tampoco no tiene la tierra. Está triste, no pertenece a ese lugar. Si te das cuenta, le está diciendo que esta princesa no pertenece a ese lugar, porque añora con fuerzas esa libertad. Ahora, esa libertad está representada en la figura del príncipe, si te das cuenta. Está representada en la figura del príncipe. Dice así, pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. De ahí dice, mira, ¿quién volará a la tierra donde un príncipe existe? Le dice. Más brillante que el alba, más hermoso que abril. O sea, este hombre existe. Le dice, calla, calla, princesa, le dice el hada madrina. En caballo con alas, Pegaso, ¿no? Hacia acá se encamina. En el cinto la espada y en la mano el azor.
el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Digamos que este hombre es la libertad que ella tanto desea, ¿no? Añora un poco la libertad. Digamos que si lo mencionamos al decirle princesa a su juventud, quiere decir que en la juventud somos así de rebeldes, de añoramos la libertad de esa juventud, ¿no? De lo que nos cansamos de los que nos rodea. ¿Te gustó la poesía? Y analizarla es aún más profunda, ¿no? ¿Te gustó la poesía? Ok, me encanta cuando me contestan, ustedes son tan geniales. ¿Alguien dice, alguien qué le pareció lo que hemos estado hablando? ¿Te parece correcto? ¿No te parece correcto? Tú eres rebelde por naturaleza, tu juventud te llevaba a esa rebeldía. Ok, como no vas a hablar, continúo entonces. Acepto que entonces, sí te gustó y que estuvo todo bien. Ya, avanza entonces. Dale, a ver. Ok, así, ahora sí. Mira, ok, gracias, Anderson. Ok, tenemos un cuento muy interesante que pertenece a Azul, ¿ya? Es el cuento más conocido que se llama El Rey Burgués, que tiene por tema una visión marginada del artista, ¿ya? Y vamos a analizarlo por partes, y es más, te voy a narrar lo que cuenta el poeta, que a mí me parece uno de los mejores discursos que he leído, me parece muy interesante, ¿ya? Un amigo, dice, le va a contar a otro amigo la historia de un hombre que tiene de todo. Y su amigo le contesta, ¿qué es un rey poeta? Porque para el amigo, el rey poeta, un poeta tiene de todo. Y dice, no, es un rey burgués. ¿Ya? Y sencillamente el término de rey burgués ya es llamativo porque hablamos de una monarquía y de la burguesía, que son dos cosas muy diferentes. Pero lo que lo que llegas a entender con ese nombre es que el rey burgués es un hombre que tiene un poder económico tremendo. Tiene demasiado, demasiado dinero. Mira. Entonces te cuenta la historia de este rey que dice así. Había en una ciudad inmensa y brillante un rey muy poderoso que tenía trajes caprichosos y ricos, esclavas desnudas, blancas y negras, caballos de largas crines, armas flamantísimas, galgos rápidos y monteros con cuernos de bronce, que llenaban el viento con sus fanfarrias. ¿Era un rey poeta? No, amigo mío, era el rey burgués. Escuche cómo es la formación de este rey, dice así. Era muy aficionado a las artes, el soberano, y favorecía con largueza a sus músicos, a sus hacedores de ditirambos, pintores, escultores, boticarios, barberos y maestros de esgrima. O sea, el hombre no paraba solo, estaba con sus maestros. Dice, cuando iba a la floresta, junto al corzo o jabalí herido y sangriento, hacía improvisar a sus profesores de retórica canciones alusivas. A los criados llenaban las copas de vino de oro que hierve y las mujeres batían palmas con movimientos rítmicos y gallardos. Era un rey sol en su Babilonia llena de músicas, de carcajadas y de ruido de festín. Cuando se hastiaba de la ciudad bullente, iba de caza atronando el bosque con sus tropeles y hacía salir de sus nidos a las aves asustadas, y el vocerío repercutía en lo más escondido de las cavernas. Los perros de patas elásticas iban rompiendo la maleza en la carrera, y los cazadores inclinados sobre los pescuezos de los caballos hacían ondear las manos, los mantos purpúreos, y llevaban las caras encendidas y las cabelleras al viento. O sea, era un hombre muy elegante, sabía de caza, sabía de escultura, de pintura, del buen vino, de los itirambos, del arte.
Escucha lo que tenía el rey. El rey tenía un palacio soberbio, donde había acumulado riquezas y objetos de arte maravillosos. Llegaba a él por entre grupos de lilas y extensos estanques, siendo saludado por los cisnes de cuello blanco, antes que por los lacayos estirados. Buen gusto. Subía por una escalera llena de columnas de balastro y de esmaragdina, que tenía a los lados leones de mármol, como los de los tronos salomónicos. Refinamiento. Era un tipo muy refinado. ¿Qué tenía? Japonerías, chinerías, por lujo y nada más. Bien podía darse el placer de un salón digno del gusto de Goncourt y de los millones de un creso. Quimeras de bronce con las fauces abiertas y las colas enroscadas en grupos fantásticos y maravillosos. Lacas de Kioto con incrustaciones de hojas y ramas de una flota monstruosa y animales de una fauna desconocida. Mariposas de raros abanicos junto a las paredes, peces y gallos de colores, máscaras de gestos infernales y con ojos como si fuesen vivos. Artesanos de hojas antiquísimas y empuñaduras con dragones devorando flores de loto y en conchas de huevo, túnicas de seda amarilla como tejidas con hilos de araña, sembradas de garzas rojas y de verdes matas de arroz. Este hombre tenía de todo, era elegantísimo, súper educado, hasta que en un momento de la historia donde, bueno, te cuentan todo lo que tiene este hombre, le van a traer a un ser muy extraño, ¿ya? Le van a traer a un ser muy, muy, muy extraño. eh, y él se sorprende, ¿no? O sea, ¿quién es este ser, no? Y sus hombres le dicen, pues es un poeta, ¿no? Entonces el rey dice, bueno, es un poeta, o sea, realmente tengo de todo. Yo tengo de todo, pero no tengo un poeta. O sea, ¿qué es un poeta? Entonces agarra y dice así. ¿Qué es eso? Preguntó. Señor, es un poeta. El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, censotes en la pajarera. ¿Un poeta? Era algo nuevo y extraño. Era exótico. ¿Te diste cuenta? Era exótico. O sea, el poeta es exótico, es eso raro. O sea, ¿qué es esto? Pero me llama la atención saber qué es. Entonces, entonces le dice así. Y el poeta, señor, no he comido. Y el rey, habla y comerás. Escuchen este discurso y espero que lo analicen a medida que lo van escuchando. Dice así, Señor, a tiempo que yo canto el verbo del porvenir, he tendido mis alas al huracán. He nacido en el tiempo de la aurora. Busco la raza escogida que debe inspirar con el himno en la boca y la lira en la mano la salida del gran sol. He abandonado la inspiración de la ciudad malsana, la alcoba llena de perfume, la musa de carne que llena el alma de pequeñez y el rostro de polvos de arroz. He roto el arpa adulona de las cuerdas débiles contra las copas de Bohemia y las jarras donde espumea el vino que embriaga sin dar fortaleza. He arrojado el manto que me hacía parecer histrión o mujer, y he vestido de modo salvaje y espléndido. Mi harapo es de púrpura. He ido a la selva donde he quedado vigoroso y ahito de leche fecunda y licor de nueva vida, y en la ribera del mar áspero, sacudiendo la cabeza bajo la fuerte y negra tempestad, como un ángel soberbio o como un semidioso olímpico, he ensayado el jambo dándole olvido el madrigal. He acariciado la gran naturaleza y he buscado, al calor del ideal, el verso que está en el astro, en el fondo del cielo, y el que está en la perla, en lo profundo del océano. He querido ser pujante, porque viene el tiempo de las grandes revoluciones, con un Mesías que es todo luz, toda agitación y potencia.
y es preciso recibir su espíritu con el poema que sea arco triunfal, de estrofas de acero, de estrofas de oro, de estrofas de amor. Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone puntos en todas las íes. Él es augusto, tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo y amasa la greda con fiebre, y pinta con luz y es opulento, y da golpes de ala como las águilas, o zarpazos como los leones. Señor, entre un Apolo y un ganso preferí el Apolo, aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de marfil. Oh, la poesía. Y bien, los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de las mujeres y se fabrican jarabes poéticos. Además, señor, el zapatero critica mis endecasílabos y el señor profesor de farmacia pone puntos y comas a mi inspiración. Señor, y vos lo autorizáis todo esto. El ideal, y el rey interrumpió. ¿Ya habéis oído? ¿Qué hacer? Y un filósofo al uso dice, si me lo permitís, señor, puede ganarse la comida con una caja de música. Podemos colocarle en el jardín cerca de los cisnes para cuando os paséis. Sí, dijo el rey, y dirigiéndose al poeta, daréis vuelta a un manubrio, cerraréis la boca, haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas. Como no prefiráis, moríos de hambre. Pieza de música por pedazo de pan. Nada de jerigonzas ni de ideales. Id. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? O sea, para empezar, te percatas de que nuestro rey burgués no le hizo caso al discurso maravilloso que es el poeta. No le hace caso porque le dice, ¿y qué hacemos con él? O sea, él dice, bueno, el rey, él explica, ¿no? Que el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, y que él busca ese arte, busca esa esencia, esa inspiración, y es por eso que ha estado en la ciudad y en la selva, ha vestido de forma esplendorosa y harapos, y el rey no le hace caso, lo ignora, y dice, ya, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con él? ¿No? ¿Qué hacemos con? La pregunta es, ya, está en mi poder, ya. Ahora, ¿cómo lo clasifico? ¿Cómo lo nombro? ¿Qué función le doy? ¿Ya? Y adivina qué función le va a dar. Él va a tocar una cajita de música. Esas que tienen una palanquita, un manubrio. Y él dice, cada vez que lo voy a pasar, tenía que tocar. ¿Ya? Tenía que estar tocando y tocando y tocando esta cajita de música. Ojo. Entonces, ¿qué va a pasar un momento? Dice, y llegó el invierno y el pobre sintió frío en el cuerpo y en el alma, y su cerebro estaba como petrificado, y los grandes himnos estaban en el olvido. Y el poeta de la montaña coronada de águilas no era sino un pobre diablo que daba vueltas a un manubrio. Y cuando cayó la nieve se olvidaron de él, el rey y sus vasallos. A los pájaros se les abrigó y a él se le dejó al aire glacial que le mordía las carnes y le azotaban el rostro. O sea, llega el invierno y el rey se acuerda de todos menos del poeta. Y dice, ok, todos a mi palacio, todos a mi palacio. Ya todos están ahí, animales, esclavas, sirvientes, profesores, todos están ahí. Todos calientes, tomando vino, felices, comiendo. Dice, y una noche en la que caía de lo alto la lluvia blanca de plumillas cristalizadas, es decir, la nieve, la describe así, plumillas cristalizadas, la nieve. En el palacio había festín y la luz de las arañas reía alegre sobre los mármoles, sobre el oro y sobre las túnicas de los mandarines de las viejas porcelanas.
y se aplaudían hasta la locura los brindis del señor profesor de retórica, cuajados de dáctilos, de anapestos y de pirriquios, mientras en las copas cristalizadas hervía el champaña con su burbujeo luminoso y fugaz. Noche de invierno, noche de fiesta, y el infeliz cubierto de nieve, cerca del estanque, daba vueltas al manubrio para calentarse, tembloroso y aterido, insultando por el cierzo, insultado por el cierzo, bajo la blancura implacable y helada, en la noche sombría, haciendo resonar entre los árboles sin hojas la música loca de las galopas y cuadrillas, y se quedó muerto, pensando en que nacería el sol del día venidero, y con él el ideal, en el que el arte no vestiría pantalones sino mantos de llamas o de oro. Hasta que el día siguiente lo hallaron el rey y sus cortesanos como gorrión que mata el hielo, con una sonrisa amarga en los labios y todavía con la mano en el manubrio. Entonces, este hombre muere en este invierno y el rey lo encuentra, ¿no? Entonces, lo curioso es que si tú te pones a analizar este cuento, es demasiado bueno, ¿ya? Para empezar, en primer lugar, el rey cuando ve por primera vez al poeta, lo que ve es a un ser humano. Entonces, cuando tú ves a un ser humano, tú sencillamente le preguntas quién eres, ¿verdad? Lo que pregunta inmediatamente este rey es, ¿qué es eso? Lo llamó eso. O sea, ¿qué es eso? Y sus sirvientes le dicen, es un poeta. O sea, si te das cuenta, lo volvió una cosa. Lo cosificó. O sea, ¿qué es eso? Poeta. Una cosa. Tengo de todo menos eso. ¿Ya? ¿Qué cosa es? El hombre habló. Ah, ya, no importa. Ya, como es mío, lo voy a colocar cerca ahí, a ese lugar, en el estanque, que toque música y cada vez que yo pase, pueda yo escuchar música del manubrio. Nada más. Si tú te das cuenta, el rey burgués representa a la sociedad consumista. O sea, este rey estaba acostumbrado a tener de todo. O sea, a tener y a no entender. Yo te pregunto, ¿no? Eh, si tú tuvieras demasiado dinero, que literalmente te digo, te podrías comprar de todo. Eh, ¿Te comprarías la Mona Lisa? Sí, es más, te permiten llevarte la Mona Lisa. ¿Te la comprarías? ¿La tendrías en tu casa? ¿Tendrías pinturas de Picasso, de Salvador Dalí en tu casa? Sí, sí, todo el mundo diría, sí, genial, sí. Pero ¿sabes algo de pintura? No me importa, la cosa es tenerlo. La cosa es tenerlo, ¿verdad? Claro, o sea, es bacán, sí, chévere, porque no entiendo del arte, sé que se pintó, está muy bonito, está bien bacán. Pero de ahí, que tengas la última cena, la pintura de la última cena en tu casa, la original en tu comedor. Todo el mundo diría, qué chévere. Yo sí, o sea, feliz lo compraría, bacán, genial, pero sería, si no lo entiendes, sería, este, eh, consumismo, pues. Compraste eso porque puedes, mas no lo entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Que esta sociedad nos está enseñando lo que, este texto, nos enseña a, según la visión del rey, a ser consumidores. Y tiene de todo. Tiene esclavas, profesores, tiene retórica, tiene tirambos, tiene una pajarera enorme, tiene sirvientes, tiene una casa en el campo y una casa en la ciudad, tiene dinero, es elegante,
tiene buenos vestidos, japonerías, chinerías, tiene de todo. Eso es nuevo, yo lo quiero. Salió el iPhone 3000, yo quiero el iPhone 3000. Interesante. Ahora vamos por el lado del poeta. El poeta es el artista. El poeta es aquel que no consume, sino crea. El otro compra, adquiere, el otro crea. Se inspira y crea. Es creador. Él va en busca de esa creación perfecta, literaria, permanente, revolucionaria, constante dentro de él. Por eso puede estar en la ciudad, puede estar en la selva, puede vestirse de forma muy elegante, puede estar en harapos, porque es así el arte. El arte es absolutamente libre. El artista, este artista es libre, no el rey burgués. El poeta es libre de escoger, de querer, de analizar, de inspirarse, porque crea. El creador es libre. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se encuentra con el rey, el poeta no ha comido. ¿Por qué no come? Escúchame, y ese viene un análisis interesante, porque no tiene una función utilitaria para el rey. Para el mundo donde se maneja, digamos, el mundo donde pertenece el rey burgués, ¿estamos de acuerdo? Este mundo, el poeta no tiene una función utilitaria, por eso se muere de hambre. Y tiene que vender su propio arte, renunciar a su arte para conseguir alimento. Porque le dice, haz esto y comerás. Yo tengo una pregunta y quiero que me contestes ahorita, sinceramente. ¿Qué pasaría si ustedes eh, le dicen a sus padres, yo no quiero ser ingeniero, quiero ser artista? ¿Qué te diría tu papá? ¿Qué le diría a su papá? Papá, no quiero ser ingeniero, quiero ser escultor, quiero ser pintor. Tu papá te va a decir, hijo, primero estudia una carrera que te dé dinero y luego haz lo que se te dé la gana. A quienes, por ejemplo, hay personas que saben dibujar precioso, bellísimo, y su papá dice, bueno, pues quiero ser dibujante. Bacán, sí, sí, dibujante, pero primero estudia una carrera que te dé plata. Sea abogado, sea abogado, sí, sea abogado, sea médico, sea ingeniero. Después, cuando tú tengas el dinero, estudia lo que se te dé la gana. ¿Por qué? Porque esta sociedad está... Y no creas, también ser como que artista en el primer mundo también es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad está acostumbrada a la utilidad, ¿no? Hay que ser útil dentro de esta sociedad. Ah, artista no, no sirve, ¿no? ¿Por qué ser artista? ¿Qué función tiene? Por eso el rey agarra y dijo, ok, es poeta, ¿no? Ya habló muy bonito de la inspiración, genial, pero no me sirve. Ya que toque una música, que toque música. Por eso lo condiciona. Por eso lo condiciona. Y le dice, eh, le dice, tocarás la cajita de música y tendrás un pan. Tendrás un pan, ¿entiendes? Pero eso le quitaba que su propia libertad. Y es la libertad lo que lo condena y lo vuelve triste. Lo vuelve a ser muy triste porque sabe que hasta la flor que está a su costado es más libre que él. Por eso se tiene una visión marginada de lo que vendría a ser el artista, ¿no? Un artista es un ser que no aporta para el mundo del rey burgués, para una sociedad consumista. No, no aporta, no aporta. Entonces, ya entonces el artista queda relegado, no queda, quiere decir que no se entiende, no se le entendió al artista.
¿Estamos de acuerdo? Me están escribiendo en el chat. Profesor, ¿a usted qué le dijeron cuando escogió literatura? Bueno, que estaba absolutamente loco, porque yo era muy bueno en matemáticas y pensaban que iba a ser ingeniero. Eh, y por eso pensaban que iba a ser médico, ingeniero, entonces dije, no, quiero ser literato. Y todo el mundo ¿no? Pues sí, se sorprendieron muchísimo. Caballero, fui la oveja negra de la familia. Ahora dice, profesor, dice, ¿se llama menospreciar las demás carreras? No, sino que en el mundo del rey burgués de este cuento, todo debe cumplir una función. Somos una sociedad consumista, tenemos que comprar. O del artista, o como la vida de un artista, no compras, no te entienden, no creas. Es más, si te das cuenta, muchos artistas son famosos, pero después de muertos. Si tú eres abogado o médico, está bien. Si eres, está bien para este mundo, o sea, está bien. Pero, pero para el artista este mundo no está bien, pues. Porque no lo entiendes, porque está relegado, porque lo vieron, genial, bien, chévere, gracias. Ya no más. El asunto es que creo que va más allá de entretener. Si he pensado estudiar otra carrera, sí, sí me pasó a estudiar otra carrera, pero después me metí en un taller de cuento y de poesía, y después hice otros estudios acerca, dentro de la literatura, que bueno, me estoy dando cuenta de que soy un poco terco. Soy un poco terco con mi vida, pues, ¿no? Pero este cuento, por ejemplo, tiene mucho que ver, muchísimo que ver con un poema de Baudelaire, este padre de los poetas malditos, que se llama, se llama Albatros. Ustedes leen el poema Albatros, que es pequeño, y este poema justamente habla de un animal. Los albatros son los pelícanos. Este albatro eh, vuela cerca a las embarcaciones, y los marineros, cuando están en sus tiempos de ocio, ven esos animales que bajan a la embarcación y los atrapan, y digamos, por hobby, sencillamente por divertirse, cogen ese animal, lo despluman vivo, le arrancan las plumas, lo patean, le echan las cenizas de la pipa caliente en el pico de ese animal, y llega con ese animal, está absolutamente moribundo, lo agarran y lo tiran al mar. Entonces Baudelaire dice que así es la sociedad, es como el marinero, y lo anuncia literalmente, dice, y que el artista es como este albatro, incomprendido, ¿ya? Donde la sociedad no te va a entender, ya no te va a entender, y sencillamente, al no comprenderte, intentará destruirte, ¿no? Es bastante interesante, bastante fuerte el análisis que hace Baudelaire en su poema. Muy interesante. Es que para entender a un artista eh, necesitas de probar esa libertad, ¿no? Claro, claro, yo te pregunto, claro, sí, eventos teatrales, musicales, danza, pintura. Por ejemplo, ser pintor en el Perú es, ser pintor en el Perú, a ver, ¿quién quiere ser pintor, escultor en el Perú?
Entonces, ¿qué logra? ¿Qué se logra? Que el arte se vaya muriendo, como se murió el poeta. Profesor, pero si te empeñas en limitarte, en hacer lo que te gusta, en algún momento te vas a hartar. Eso depende, Saraí. Porque mientras más estudias algo, más cosas descubres. Jamás llegas a conocer todo. Lo bonito es que en esta comparación de los albatros puede volar, cosa que los marineros no podían hacer jamás. Claro, y es una incomprensión. Qué bonito lo que mencionas, Ricardo. Claro, por acá el arte es infravalorado. Es que no solamente es infravalorado, sino es también se crea ese sentir, ¿no? Y también tiene que ver mucho, una vez leí un aspecto de la clase social, ¿no? Mayormente los que son de clase social medio baja o medio alta, clase media realmente, buscan siempre ascender. Entonces, ser poeta, ser artista, no va. Tienes que seguir las cosas del padre para mantener el estatus social o mejorarlo. Entonces, ¿en dónde encuentras más artistas? Mayormente en las personas que tienen dinero. Ya, he dicho comúnmente, no siempre. No siempre, sí. Pero yo pienso que eso es un cuento que te deja pensando. Es bastante crítico. Todos ustedes, yo te apuesto que ustedes han desarrollado algo artístico durante la época del colegio. Pintar, cantar, bailar. Todos ustedes, tocar guitarra, etcétera. Pero para ti el arte no es visto como una carrera, entonces por eso lo tomas como hobby, ¿no? Interesante. Es muy reflexivo, de verdad. Es bastante reflexivo. Este cuento me agradó muchísimo. Yo te recomiendo otro que puedes leer. Bueno, digamos que este cuento es más crítico, es el Rey Burgués. Puedes leer otros cuentos como El sátiro sordo, ¿ya? El sátiro sordo, La ninfa. La ninfa es muy buena leer La ninfa. El fardo, ¿ya? A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Realmente el Azul tiene 10 cuentos, ¿ya? Interesantes, mitológicos, eróticos, ¿ya? Espero que te haya gustado la clase, que hayas reflexionado. Esta clase está más para reflexionar. Espero realmente que te haya gustado la clase. He querido compartir, he leído partes del cuento que creo que si yo solamente te los contaba, no íbamos a transmitir la esencia de lo que podía mencionar el rey burgués o el poeta. Sí, por supuesto, no hemos hecho las claves del realismo y de esta clase, ¿verdad? Me haces un favor enorme, Camila, me haces acordar, apenas comencemos la siguiente clase para dictártelas, o en todo caso, trataré de enviarles las claves para que ustedes los puedan corroborar. Pero supongo que estarán marcando, ¿no? Sí, mejor las envío. Este, claro, para falta corroborar. Claro, pero yo les envío, ustedes lo corroboran y cualquier duda ustedes me dicen. Ya, entonces hasta aquí sería la clase. Ya, hasta acá sería la clase. Ha sido un placer estar con ustedes una noche más. Nos vemos la próxima semana y un abrazo a la distancia. Ya no se preocupen, supongo que en algún momento ya llegarán las clases presenciales. Cuídense bastante y por favor lean y lean mucho, no poco, mucho, que eso les hará más críticos. Necesitamos personas críticas en esta sociedad. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Gracias por tus palabras, Ricardo. Eso.
un excelente estudiante. Hasta luego.